Durante los siglos XI y XII, los reinos cristianos del norte comienzan a salir de su aislamiento. No existe peor mal en el gobierno social que aquella política que hace de una sola sociedad varias, al igual que no hay mayor bien en las comunidades que aquello que las reúne y unifica. Dispersos por la península ibérica, los reinos de taifas dan muestras de debilidad. Se ven obligados a pagar tributos a los monarcas cristianos a cambio de protección. Son tiempos en que las fronteras musulmanas están especialmente amenazadas. Paralelamente, el Camino de Santiago es una vía de penetración de corrientes culturales y religiosas procedentes del resto de Europa. La Orden Borgoñona de Cluny está muy interesada en construir una identidad cristiana. Se presenta en la península con la intención de llevar a cabo una reforma eclesiástica. Esta orden introduce el arte románico. Alfonso VI de Castilla es el primer monarca cristiano que da un aviso serio al Islam. Ocupa Toledo, hecho que impresiona favorablemente a la Iglesia romana, que vuelve los ojos hacia la península ibérica. Las continuas batallas y escaramuzas entre cristianos y musulmanes generan una sociedad que paulatinamente se prepara para la guerra. Durante siglos, tres religiones conviven en la península. La construcción de una identidad hispana está en plena génesis. Estamos hablando de una España inexistente, estamos hablando de un hábitat donde la cultura hebrea, la cultura musulmana y la cultura cristiana conviven en la misma medida. Es verdad que lo cristiano está más arriba en el mapa y en tanto que lo musulmán entra por abajo, va subiendo y va oscilando según evoluciona la reconquista, pero yo no hablaría de contribución ni hebrea ni musulmana a lo hispano, porque lo hispano en ese momento es hebreo y es musulmán, son culturas en convivencia. Esta convivencia responde a intereses de tipo generalmente económico o demográfico. No existe un sentimiento de auténtica integración cultural. Aunque musulmanes, judíos y cristianos no sienten un verdadero interés mutuo, sí mantienen cierta tolerancia entre ellos, aunque no es sincera. El caso de Pedro el Venerable, abad de Cluny, es significativo. Encarga una traducción del Corán, pero solo es para atacarlo. El título lo dice todo: la abominable herejía o secta de los sarracenos. La ocupación de Toledo y la llegada de los almorávides con un espíritu fundamentalista desencadenan conductas intransigentes entre las tres religiones que culminarán en la batalla de las Navas de Tolosa. Sin embargo, el fanatismo creciente no evita la transmisión de un descomunal legado de conocimientos clasicistas y árabes a la Europa occidental. Los reinos de taifas son cada vez más frágiles debido a sus continuos conflictos internos. Cada taifa debe luchar por su propia supervivencia. Esta debilidad es aprovechada primero por los cristianos y después por almorávides y almohades, movimientos islámicos procedentes de África. En muchas ocasiones, las taifas piden ayuda a los reyes cristianos para defender sus fronteras. A cambio, estas alianzas llenan de oro a los monarcas cristianos. Oro que sirve para comprar castillos y derechos y levantar fortificaciones. Aparecen soldados de fortuna que ofrecen sus servicios al mejor postor. Poco a poco, los reyes musulmanes dependen más y más de los reyes cristianos, que amplían sus reinos.
Solo los problemas de herencia a la muerte de los monarcas parcelan y desmembran los territorios cristianos y ralentizan sus incursiones en territorio musulmán. Los reinos cristianos quieren, además de oro, territorios. Se libran las primeras batallas entre moros y cristianos. Hoy se recrea este periodo en el folclore del Levante español en las fiestas de moros y cristianos. Libremente se recuerda el vestuario de unos y de otros y alguna de las tradiciones medievales, por ejemplo, la de los torneos. Aquí se prescinde del rigor histórico para fantasear, imaginando cómo debía ser aquella época. Toledo tiene un extraordinario valor simbólico por haber sido la capital cristiana del reino visigodo. Con ciertos delirios de grandeza, Alfonso VI de Castilla pasa a la acción. En 1085 ocupa y repuebla Toledo. El sueño del monarca se ve cumplido. La nobleza y los intelectuales musulmanes le consideran también su rey. Alfonso VI se hace llamar emperador de las dos religiones. Toledo había sido importantísima ya en el mundo antiguo, sobre todo en tiempos visigodos. Después pasó a ser la capital de una de las marcas fronterizas de Al-Ándalus y luego de un reino taifa, que es el que cayó en poder de Alfonso VI. Y era una ciudad pues importante desde el punto de vista religioso, y estaba el primado de las Españas, importante por las comunidades mudéjar y judía que en ellas había. Y al entrar allí los cristianos, pues claro, la conquista de Toledo fue decisiva, y por eso la entrada de Alfonso VI en aquella ciudad le permite intitularse rey de las Españas. Desde África, los almohades contemplan la ocupación con consternación. El precio de la conquista y la posterior repoblación es alto. Alfonso VI pierde parte del oro musulmán que cobra como tributo. Además, debe recompensar el apoyo que ha recibido para la conquista de caballeros francos y de los monjes cluniacenses. En un principio, el rey mantiene cierto talante pacífico y se compromete a respetar los bienes musulmanes. Pero la cristianización debe avanzar. Su conducta es cada día más intransigente con los vencidos. Los almorávides, preocupados por la laxitud de los reinos de taifas, cruzan el estrecho y reconquistan Toledo. Pero el dominio almorávide es efímero. La ocupación de Toledo sirve para impulsar la idea de unidad en los reinos cristianos. Navarra y Aragón protagonizan diversas uniones y desuniones. Los dos reinos comparten una ubicación geográfica expuesta a ataques islámicos y a intereses del imperio carolingio. El monarca navarro Sancho III el Mayor convierte Navarra en el primer gran reino cristiano de la península. Pero su muerte vuelve a dividir Navarra y Aragón. En ese momento, Aragón desde Jaca inicia su conquista hacia el sur. El monarca aragonés Alfonso I el Batallador arrebata Zaragoza a los musulmanes en una manifestación de su poderío. Como era la zona más poblada, que estaba en una posición estratégica excepcional, al lado del Valle del Ebro, que había sido zona muy aprovechada desde el punto de vista agrícola, sobre todo por los musulmanes, pues eso explica que se vaya a convertir en el centro del poder de los reyes de Aragón a partir de entonces. Había sido también importante como taifa, ahí estaba la aljafería, por ejemplo, la famosa aljafería, ¿no? Y bueno, pues esto explica que la conquista de Zaragoza les diera un entusiasmo espectacular a todos los conquistadores cristianos que entraron en ella, hasta el punto de que expulsaron a la población musulmana, la obligaron a vivir fuera de las murallas. La sobrina de Alfonso I, Petronila, es casada con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Esta unión dinástica alumbra la corona de Aragón con carácter de confederación. La historia lleva a los aragoneses a temer a sus vecinos más cercanos, los castellanos. Ese temor es quizá lo que les impulsa a unirse a los catalanes.
Barcelona tiene un desarrollo urbano excepcional. Importa de Italia las más avanzadas técnicas comerciales. Es durante varios siglos la primera ciudad de Europa en la acuñación de monedas de oro. Los tributos musulmanes impulsan el comercio. En el siglo XI ya existen en Barcelona construcciones navales. Está a punto de iniciarse la gran expansión de la Corona de Aragón a través del Mediterráneo. Va a ser la primera gran ciudad mercantil de toda la península ibérica, desde luego mucho antes que las de la costa cantábrica. Pero además de este papel económico que va a ser fundamental en Barcelona, es que el Condado de Barcelona va a ser también el verdadero articulador en torno al cual se van integrando los restantes. De manera que los condes de Barcelona inevitablemente se convierten en el auténtico vértice de la pirámide del poder político del conjunto de la marca hispánica. Factores políticos, el papel del conde de Barcelona, y factores económicos, la posición espectacular en la desembocadura del Llobregat y junto al Mediterráneo de Barcelona, yo creo que son los que le van a impulsar a convertirse en una de las ciudades más pujantes de España medieval, desde luego, y casi de todo el Mediterráneo, podríamos decir. Entretanto, en el resto de la península, otros reinos cristianos mueven sus fichas. El Condado de Portugal, vinculado al Reino de Castilla y León, pasa a ser reino independiente con Alfonso Enríquez, que se proclama rey de Portugal. 7 años más tarde, con la ayuda de una fuerza naval anglo-flamenca, ocupa Lisboa. Un siglo después, los portugueses conquistan el Algarve, definiendo así un territorio que apenas cambiará hasta nuestros días. Los primeros barcos portugueses pronto exploran las costas de Marruecos. Se empieza a perfilar un talante marino que tan buenos dividendos les dará siglos después. Uno de los conceptos básicos de la sociedad cristiana es la idea de frontera, entendida como espacio que configura entidades políticas a la vez que territorio de repoblación y de intercambio cultural. El avance cristiano se traduce en un problema posterior a la victoria, la repoblación. La península tiene durante estos siglos grandes superficies de terreno sin poblar y la llegada de europeos no es suficiente. Los conquistadores tienen muchas dificultades para encontrar colonos. Se llega a aceptar a delincuentes a los que se les perdonan los delitos cometidos. Los señores ofrecen atractivas condiciones laborales a quienes trabajen las tierras. La tolerancia entre religiones se explica en parte por la necesidad de manos que labren la tierra, sean musulmanas o cristianas. El intercambio cultural es continuo. En la península queda un enorme legado de los mudéjares, los musulmanes que permanecen en territorio cristiano. Sus dotes artesanales y carpinteras son fundamentales para el desarrollo de las ciudades. Se configura, sobre todo en Castilla, una emergente sociedad municipal. Pueblos, aldeas y ciudades aprovechan técnicas como la del adobe para levantar rápidamente nuevas viviendas y fortificaciones. El origen del adobe es tan antiguo como el momento en que los humanos comienzan a fabricar sus propias viviendas. Los procedimientos de su manufactura no han cambiado. Lo que sí puede variar es la calidad de la materia prima, la arcilla y la habilidad de los adoberos. La mezcla ideal contiene un 20% de arcilla y un 80% de arena. Estos materiales, mezclados con agua, adquieren una forma moldeable que permite volcarla en moldes de madera de dimensiones determinadas. En función de la calidad de la arcilla, se le añade o no algo de paja picada o menuda.
El secado al sol completa el proceso. La escasez de población explica el auge de la ganadería, actividad que no requiere abundante mano de obra y que permite continuos cambios de residencia. Salvo en algunos territorios catalanes, no encontramos un verdadero régimen feudal. En el resto de la península solo se adoptan algunas formas y lenguajes de las relaciones vasalláticas. Se puede decir que este particular vasallaje está cimentado en un instinto de supervivencia. En algunos casos, los propios monarcas cristianos se convierten unos en vasallos de otros a cambio de protección. En otros casos, estos monarcas ceden grandes extensiones a los caballeros, bien como recompensa, bien para su repoblación. Estos vasallos ponen su espada y su caballo al servicio del rey. Los señores descubren que el rendimiento de los siervos es superior si les conceden pequeñas parcelas de terreno. Quizá la palabra servidumbre es un poco fuerte, porque siervo es servus, se traduce a veces por esclavo. Y claro, la esclavitud había retrocedido, en el sentido de que a los seres humanos se les consideraba a todos libres, pero en la práctica había grupos que tenían unas limitaciones muy grandes. Algunos hasta a la hora de casarse tenían que tener permiso de su señor. Bueno, y no digamos el caso, aunque sea un poco tópico, pero algún fundamento había, según el cual los señores feudales tenían derecho a estar la primera noche con la mujer de sus campesinos. Bueno, el jus prima nocte, que se llama, ¿no? La tierra se convierte en la base económica, social y jurisdiccional de los grandes señores, que obtienen sus ingresos en la propia explotación agrícola y en el cobro de derechos. Muchos campesinos que eran pequeños propietarios libres de la época de la repoblación, en un momento dado piensan que es mejor ceder sus tierras a un poderoso, aunque pierdan la propiedad, se quedan con el usufructo, se quedan cultivándola, pero sin tener la propiedad. En cambio ganan la garantía de la protección del poderoso. En las ciudades es donde se van a localizar los artesanos y los mercaderes, y poco a poco los trabajadores de un determinado oficio tienden a agruparse, a formar lo que en principio no se llamaban gremios, sino cofradías, que tenían una naturaleza religiosa, que tenían un santo al que, bueno, todavía subsiste esto, ¿no?, al que adoraban y al que celebraban su festividad, pero también procuraban defender su oficio frente a la competencia supuestamente ilegítima, garantizar la calidad del producto, evitar que hubiera fraudes y protegerse entre ellos, constituyendo una especie de equivalente a la inexistente seguridad social. En estos tiempos se configura una heterogénea sociedad estamental que durará hasta el siglo XIX. La historia de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, es la historia de una extraordinaria ascensión social y refleja perfectamente cómo era la Castilla de finales del siglo XI. Su vida ejemplifica la gran oportunidad de progreso de este siglo. Es difícil separar la biografía de la leyenda, pero hay cierta coincidencia en resaltar la codicia de este personaje. Contemporáneo de Alfonso VI, mantiene con él pleitos y alianzas hasta que el monarca lo destierra. Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Parece ser que Rodrigo Díaz alternó sus servicios entre cristianos y musulmanes. De hecho, su histórica espada, la tizona, fue forjada por un espadero musulmán. El Cid tuvo un papel relevante en las pugnas por Toledo, Zaragoza y Valencia. El Cantar de Mío Cid es el primer monumento literario que ha llegado hasta nosotros. Se supone que está escrito a mitad del siglo XII y es el gran poema épico de la literatura en castellano. Es la cabeza visible de un género de raigambre, de ascendente clarísimamente histórico. El poema de Mío Cid responde a la verdad de la historia en un porcentaje elevadísimo, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, donde se cuentan su destierro, su enfrentamiento y reconciliación con Alfonso VI, también histórico, la conquista de Valencia, su matrimonio, pues las alianzas con los moros, etcétera, etcétera. De salida todo es historia. Escrito un siglo después de su muerte, la integridad del Cid cala en el gusto del pueblo,
y se convierte en un símbolo para la épica caballeresca posterior. Quien escribió el Cid tenía muy claro que la historia lo traía al fresco, no le importaba en absoluto, ni las relaciones entre Rodrigo y Alfonso, ni los matrimonios, ni nada. Él quería crear un héroe, y el Cid se define como poesía, exclusivamente como poesía. En los primeros años de los reinos de taifas, las jerarquías eclesiásticas cristianas realizan una actividad escasa. Los monasterios cumplen la misión de refugio del saber. Pero este saber se reduce a la copia manuscrita de textos bíblicos y reglas monacales. De ahí que el esplendor cultural que se vive en Al-Ándalus no penetre en el norte peninsular. El clero pretende abanderar cierta imagen de unidad de los reinos, que en tanto que cristianos son enemigos del Islam. La llegada de monjes francos a la península ibérica es fundamental. Los monjes de la abadía borgoñona de Cluny traen corrientes ideológicas procedentes del resto de Europa. El primero en abrirles las puertas es el rey Sancho III de Navarra, que renuncia a la liturgia visigótica para adoptar la liturgia romana. Se pone en marcha también un sistema de organización centralizada de los monasterios. Al frente de ellos hay un abad. Los abades dependen exclusivamente de la Santa Sede, no dependen de los obispos de la diócesis donde están enclavados, sino que depende directamente de Roma. Un proceso de centralización que va a fortalecer los monasterios. Pero sobre todo, quizá el rasgo más significativo de la reforma cluniacense va a ser el papel decisivo que van a dar a todo lo que tiene que ver con la liturgia. Tras la ocupación de Toledo, su área de influencia crece en la península. Circulan textos de derecho canónico, se celebran concilios eclesiásticos y la cordialidad con los papas no tiene precedentes. En los siglos XI y XII, legados pontificios romanos visitan continuamente la península. La reconquista de Toledo impresiona tanto a la Iglesia de Roma que ofrece indulgencias a quien luche por el bando cristiano. Cuando Iglesia y nobleza necesiten más territorios, introducirán hábilmente el concepto de cruzada. La ruta jacobea supone una estupenda ocasión para repoblar las tierras castellanas. La iglesia y la ciudad compostelana se ven muy beneficiadas con este trasiego. A lo largo de la ruta se construyen hospederías y albergues, y ya en el siglo XII encontramos en la zona la génesis de un concepto contemporáneo, lo que hoy conocemos como turismo internacional. No en vano, en 1130, el francés Aymeric Picot escribe La Guía del Peregrino Medieval, considerada por muchos la primera guía de turismo de la historia. El Camino de Santiago es una vía de penetración de la cultura del otro lado de los Pirineos. Así, la península ibérica adopta usos y costumbres de los francos. Por ejemplo, la sencilla letra minúscula carolingia sustituye a la caligrafía visigótica. De la mano de la Orden de Cluny, el arte románico se introduce en la península siguiendo dos direcciones. Al oeste sigue la ruta del Camino de Santiago y en el este se extiende por los condados catalanes. Los edificios del románico son austeros, poderosos y equilibrados en una armonía total que pretende expresar la grandeza de Dios. Dos aportaciones fundamentales son el arco de medio punto y la bóveda de cañón, que obliga a construir fuertes muros con escasas aperturas y robustos contrafuertes. Este arte manifiesta una clara vocación didáctica debido sobre todo al analfabetismo de la época. La planta de cruz latina simboliza la cruz en la que murió Cristo. La escultura, integrada en la arquitectura, reproduce escenas de la historia sagrada en capiteles y frescos.
La primera muestra de arquitectura románica en la península es el monasterio de San Pere de Roda. En el corazón de Castilla se levanta el monasterio de Silos. Solo se conserva de esta época un claustro sobrecogedor. La presencia del gregoriano en nuestros tiempos garantiza la permanencia de este refugio espiritual. Desde la paz y trascendencia de este lugar se sientan las bases teóricas y artísticas del arte románico medieval. A la vera del Camino de Santiago se construyen iglesias en Jaca, Santo Domingo de la Calzada, Burgos y Fromista. La cumbre del románico español es la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela, el mayor templo de la zona cristiana. Hasta ella llegan fieles de todo el mundo, por lo que su planta está diseñada para permitir la circulación de personas en su interior. El obispo Diego Gelmírez, hombre de carácter eclesiástico y guerrero, es su gran impulsor. Para levantar la catedral recibe el apoyo de Alfonso VI de Castilla, que le permite acuñar moneda. El arte románico genera en los territorios conquistados cierta identidad cristiana. Este germen devendrá en el espíritu de cruzada presente en la batalla de las Navas de Tolosa. Durante los siglos XI y XII se sientan las bases de la posterior unidad cristiana en la península. La codicia de señores y monarcas, los intereses del clero y la labor de las órdenes militares irán reconquistando territorios desde el norte hacia el sur. Pronto, estos territorios se agruparán en torno a los dos grandes reinos cristianos del final de la Edad Media, la Corona de Aragón y la Corona de Castilla. Así como la serpiente de bronce mata a las demás serpientes, así Cristo, elevado sobre su cruz, destruye a sus enemigos.